Híjole, sí te puedo decir que sí es difícil entrar a ese mundo. No me gustaría culpar a ese ambiente de cierta forma de por qué las mujeres no estamos al frente, ¿no? Creo que si algunas lo han logrado, entonces se puede lograr. Lo que no estoy segura es bajo qué costo. Si tú te das cuenta, el mundo de la cocina está rodeado de hombres, jefes hombres. O sea, desde una gerencia, bueno, el gerente, y para mujeres te dicen, puede ser una host, ¿no? Ajá, es horrible, es muy traumante. Es como si desde ya te dijeran, no estás capacitada para aguantar el calor, para aguantar las quemadas, para aguantar el rush, nada. Hola, bienvenidos a otro episodio de Walkery. Hoy estuvimos con la chef Leslie Jiménez. ¿Qué vimos, Leslie? Bueno, pues pasamos desde la diferencia entre la panadería, repostería, la chocolatería, un poquito de mi experiencia, tanto personal como profesional en el ámbito gastronómico, y bueno. Sí, está padrísimo el episodio, vimos estos temas y también atrás de la cocina, emprendimiento y pues inspiración para que estudien gastronomía. Se quedan en el episodio. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast de Walkery. Hoy me encuentro con Leslie Jiménez. Hola, Leslie, ¿cómo estás? Hola, Ricardo, bien. ¿Y tú? Bien, gracias por aceptar la invitación. Leslie, eras mi maestra, ahorita te vas a presentar quién eres, mi maestra en un curso de panadería y repostería tradicional, y ahí te conocí y me gustó mucho cómo nos diste la clase, tanto a Ariana como a mí, por eso decidimos invitarte. Ya teníamos planeado invitarte a este podcast, pues gracias, por fin se hizo. Gracias a ustedes por tomarme en cuenta y bueno, aquí estoy para contar un poquito de mi historia. Vale, y ya, pues yo estuve contigo casi medio año, todos los miércoles, me regañabas cuando empecé a hacer panadería y repostería contigo, pero la gente que no te conoce, ¿quién es Leslie Jiménez? Pues Leslie creo que es una persona muy sensible en general para todo, creo que eso también me ha ayudado mucho en lo que hoy me dedico, porque al final pues es un poquito de arte lo que hacemos, entonces creo que puedo encasillarla así, una persona sensible. ¿Y qué estudiaste o por qué? Ahora sí conté de que es un curso taller de panadería y repostería. ¿Qué estudiaste, dónde estudiaste y por qué dar clases? Muy bien, bueno, estudié gastronomía, estudié en el claustro de Sor Juana. Fue una experiencia muy bonita, elegir la escuela fue todo un tema. En realidad yo no quería entrar ahí, quería entrar a otra que está en Puebla. Pero bueno, mi hermana ya vivía acá y fue como un aspecto de facilidad para mis papás, ¿no? Entonces dije, bueno, el claustro, vamos para allá. Me gusta mucho su enfoque humano que tiene en cuanto a la gastronomía, que no solo es cocinar. Pero bueno, no fue donde me desarrollé más. Pasaron los semestres y al final de semestre tienes que elegir una especialidad. Entonces tienen ciencias, tienen administración, tienen técnica y tienen la parte social, ¿no? Entonces yo decidí irme por la administración, o sea, nada que ver con la pastelería, ¿no? Hasta ahí yo tenía muy claro que lo que yo quería era tener un negocio. No sabía de qué o para qué, pero quería un negocio en el ámbito de A y B, ¿no? Terminé toda esta parte de la universidad y me toca estar en restaurante escuela, en el área igual de administración. Me toca la parte de ventas, entonces pues es aprender a pues ver un poquito como lo del cliente, toda esta onda. Después en mi servicio social me toca estar en la pastelería y en cocina también, pero estandarizando recetas. Entonces cuando como que me vuelvo a adentrar un poquito a la parte operacional. Me gusta mucho, pero no era algo que yo dije, ay, no quiero desarrollarme en esto, ¿no? Tal cual. Entonces, pues ya, se quedó hasta ahí, termino mi servicio social y todo, empiezo a buscar trabajo y pues mi idea era buscar en el área de administración. Generalmente empezamos pues meseros o un poco de supervisión o almacén, son como los cargos por donde podrías empezar para crecer, ¿no? Y resulta que cuando empiezo a buscar, todos mis trabajos eran de pastelería. No sé si tenía que ver un poco como de mujer, pastelería, pero todos los que yo buscaba siempre eran de pastelería. Y dije, bueno, vamos a ver cómo me va, porque tampoco fue en algo en lo que me preparé al 100. Digo, llevas materias de pastelería durante la carrera, pero no tan profundamente como para poderlas desarrollar después, ¿no? Inicio, me gusta, me doy cuenta que no soy tan mala. Soy la típica historia que me pasó en la última materia de pastelería que yo llevaba.
saqué creo que 6, 7, no me acuerdo. El mínimo era 7. Y justo el chef cuando me dijo así como de, y por favor no te dediques a esto, y yo así, sí. No me dolió que me lo dijera porque no era algo a lo que yo quería dedicarme, entonces lo tomé como muy de, sí, no me voy a dedicar a eso, pero resulta así como que, no, pues sí te vas a dedicar, ¿no? Entonces inicio en un restaurante, me adopta literalmente la que era jefa de pastelería ahí, me empieza a enseñar todo desde cero, con una paciencia enorme. He tenido mucha suerte en eso, o sea, he tenido muy, muy, muy buenos coaches en todos mis trabajos y de ahí me doy cuenta que realmente me gustaba mucho. Entonces decido hacer un posgrado en pastelería justo para mejorar esas cosas que no hice durante la carrera, ¿no? Entonces me meto a hacer este posgrado y ya de ahí ya toda mi carrera se basó en trabajos en pastelería, chocolatería, panadería, etc. Oye, pero como el sueño de chef, ¿lo traías ya desde niña? Porque es como el sueño de varias niñas que te compran desde los juguetes Me Alegré, que era el hornito y vas las galletas y todo. ¿Ya lo traías tú desde niña o te surgió durante el periodo de tu carrera? No, justo no soy como la historia de que que mi mamá o que mi abuelita o que desde chiquita cocinaba, no. Tengo ciertas memorias de que me ponía a jugar con lodo y a hacer pastelitos, inclusive alguna vez me tocó, nos dejaron solas a mi hermana y a mí, y en la alfombra rompimos huevos, pusimos harina y según las estábamos batiendo, no, pobre de mi madre. Pero no tengo un recuerdo que yo diga, desde aquí yo quise estudiar esto, no. De hecho, mis opciones en la preparatoria eran psicología, comunicaciones o ser maestra. Muy curioso. Pero yo era como de, quiero ser maestra de preescolar, así, de niños chiquitos, según yo, ¿no? Entonces, obviamente, pues fueron cambiando. Igual, siento que un poquito en mis circunstancias nos tocó una etapa a mi papá y a mí de estar solos, porque mi mamá tenía muchos trabajos múltiples. Entonces era como de, pues hay que cocinar, ¿no? Y pues mi papá no es muy bueno. Y yo tampoco era muy buena en ese entonces. Entonces lo que yo hacía era ver programas en la tele y replicar. Pobre de mi padre, porque eran malísimas esas recetas que le daba, pero se las comía, ¿no? Ya cuando tengo que elegir la carrera, como que me puse mucho a indagar, a ver, ¿por qué quiero comunicaciones? ¿Qué es lo que me nace para estudiar eso? Y realmente me gustaba mucho la investigación, pero siempre me he considerado muy mala redactora. No soy buena. Entonces era como, híjole, ¿cómo voy a mejorar esa parte, no? Después dije psicología porque te gusta, ¿no? Entonces me gusta mucho lo social, como ver mucho a la persona, analizarla mucho, como conectar y así. Entonces dije, bueno, a ver, sigue indagando, ¿no? Y pues esta onda de maestra me gusta mucho enseñar. Creo que y eso sí lo recuerdo desde pequeña, siempre era como de la que jalaba, la que se atoraba con algo y yo le explicaba cómo hacerlo, ¿no? O le ayudaba, o así. Tampoco soy, de las 3 de mis hermanas, soy la menos inteligente, ¿no es cierto? No, pero realmente soy como de la que más tiene que estudiar, más echarle ganas, más todo, poner más esfuerzo. Entonces, sí, como que tenía mucha empatía con esas personas que les costaba más aprender, ¿no? Entonces, al final, a veces creo que gastronomía, nos dicen gastronomía y solo pensamos en cocina. Pero no es así, o sea, siento que la cocina va más allá de todo eso, justo como conectar, como tener esa sensibilidad, obviamente enseñar, todo el tiempo estás enseñando y todo el tiempo estás aprendiendo, o sea, eso es recíproco. Y pues también como esta onda de que si yo quería comunicar, podía comunicar a través de cocinar, ¿no? O inclusive investigar, indagar. Cuando me tuve que titular, tenía que decidir de que tenía que hacer la tesis y toda esta onda, y yo todavía tenía ahí la espinita de dedicarme a la comunicación. Entonces elegí cómo ir a descifrar por qué el Día de Muertos, alrededor de la comida, siempre todo, o sea, qué significado le daban, qué era. Pues ahí me tienes en la Huasteca hidalguense, tomando fotos, haciendo entrevistas, toda esta onda. Entonces me di cuenta que justo la gastronomía englobaba todo eso que a mí me gustaba. Por eso al final dije, es aquí, esto es lo que quiero hacer. Pero sí, obviamente he tenido una conexión cercana a la cocina. Mi abuelita cocinaba, lo hacía magnífico.
tuve la dicha de tener 2 abuelitas, eran unas hermanas muy unidas, entonces desde chiquita siempre era como, ella también es tu abuela, ¿no? Que era mi tía, Tu tía abuela. Tía abuela, sí, justo. Entonces ellas cocinaban muy rico, todo lo hacían desde cero, porque sus propias gallinas, su propio maíz, sus propias vacas, todo, todo. Entonces crecí así. Tal vez por eso viene de ahí como esta idea de cuidar mucho de dónde vienen los alimentos. Pero sí, yo creo que esa fue como la historia. No soy alguien que creció diciendo quería ser cocinera o quería estudiar gastronomía, pero al final me di cuenta que eso englobaba todo lo que yo quería hacer. Y hasta ahora no me arrepiento, me ha gustado mucho. Bueno, entonces eres de una familia tradicional de repostería y cocina. Mencionaste varias palabras y esas siempre hemos tenido las dos y no creo que soy el único, son varios: gastronomía, repostería, pastelería y chef. ¿Nos dices cuál es la diferencia? Si estudias gastronomía te conviertes en chef. Para chefs, ¿qué necesitas hacer? Y la diferencia entre panadería y repostería. ¿Tengo que estudiar gastronomía para poder estudiar repostería o es una especialidad? ¿O qué contempla gastronomía? Muy bien, bueno, esto yo igual lo aprendí cuando investigué la carrera. En realidad gastronomía surgió ya, su boom ya tiene un tiempo, pero en realidad no existía como tal la carrera, la licenciatura. Era más como lo estudias una técnica, una carrera técnica, o lo haces nada más como ¿cómo se le llama? ¿Como una especialidad? No, como esta onda de, o sea, sí, que no es tal cual como una carrera, o sea, como un artesano, okay, como un oficio. Como un oficio, justo, lo haces como un oficio. Entonces, pues al final se da este boom, ya había una carrera, mis papás eran como, tienes que estudiar una carrera, así de, para mi suerte, justo iniciaba que ya la gastronomía la veían como una licenciatura. Entonces, bueno, pues, obviamente tenía que englobar muchas cosas, no solo cocina, porque si no se volvía a regresar a la parte que era una carrera técnica, ¿no? Entonces, yo considero que la gastronomía justo engloba todo esto, o sea, tienes que saber administrar, sí o sí, tienes que saber químicamente cómo funcionan los alimentos, si quieres experimentar, si quieres crear, si quieres hacer nuevas cosas. Entonces también viene como la parte química, obviamente dependiendo tu enfoque, pues ya si quieres más profundamente también saber qué te dan esos alimentos en tu cuerpo, cómo reaccionan. O sea, viene siendo como una mini nutrióloga, si así lo quieres, un mini químico en alimentos, un poquito de todo, ¿no? También obviamente tienes que aprender a cocinar muchas cocinas, o sea, me refiero a una cocina italiana, a panadería, pastelería, española, mexicana, prehispánica, todo lo que tú quieras, o al menos saber un poco de cada una, porque cada una es un mundo. Y pues por último, lo que te mencionaba de estas 4 áreas que cubre pues generalmente una licenciatura, pues también tienes que saber de dónde vienen los alimentos, ¿no? Cómo surgen, y eso te ayuda mucho. Muchos como que desecharían esta parte histórica porque dices, pues, ¿de qué me sirve saber de dónde viene el eclair, no? Pero siento que te ayuda mucho a comprender por qué se hacía así, cuáles son esos ingredientes a los que les tienes que tener mucho respeto y obviamente que tengan mucha calidad, porque por eso salen así, por eso se ven así. Entonces para mí sí es importante que sepas de dónde vienen, cómo surgieron, porque entonces comprendes lo que estás comiendo, por así decirlo. Entonces eso para mí es gastronomía, engloba todo eso. Después de eso pues viene como esta parte de cocina y el mundo dulce, ¿no? Por así englobarlo. Entonces pues cocina también tiene sus áreas. O sea, tú también llegas a una cocina y no puedes estar en el área caliente, puedes estar en el área fría, puedes estar en prep, que es como hacer toda la preparación antes de hacer un servicio. Entonces también tiene sus áreas. Y el mundo dulce, o la parte dulce, también tiene sus áreas, que vendrían siendo justo estas. Depende de qué tan grande o qué tan pequeño sea el lugar. Puedes dividirla en panadería, en pastelería, repostería, chocolatería, y así se van, ¿no? Entonces son como áreas, pero ya a un nivel de operación en un lugar. Así lo definiría yo. Y bueno, pues ya dependiendo, por ejemplo, panadería, pues completamente todo lo que tenga que ver con leudar. O sea, que tenga que llevar un proceso de leudado a partir de una levadura natural, ¿no? Por así decirlo. O de una masa madre, si quieres. Y pastelería, pues más va hacia el lado de todo lo que compone quizás un postre como tal, hacer bizcochos, hacer galletas, cremas, mousses,
hojaldres, toda esta parte, ¿no? Repostería, bueno, ahí fíjate que justo lo aprendí de una alumna, me comentaba que ella aprendió que los reposteros son los que se dedican a estar en vitrina y venderte el postre. Okay. No tanto quienes lo hacen, tal vez les toca armar o decorar algo final y entregar el postre, ¿no? Okay. Entonces por ahí viene otra diferencia. Pues chocolateros literalmente enfocados al chocolate, obviamente desde hacer piezas enormes de chocolate hasta hacer un bombón relleno chiquitito, y pues así se podría dividir a grandes rasgos. Ahora, esta onda de la gastronomía versus un chef, un cocinero, gastronomía tal cual, o gastrónomo, quien estudió la licenciatura, como un licenciado en ¿cómo se le llamaría a los abogados? Licenciado en leyes. Leyes, es un abogado, ¿no? Bueno, en la gastronomía, estudiaste licenciatura en gastronomía, eres un gastrónomo, ¿no? Ahora decidiste enfocarte a la cocina y crecer dentro de cocina, hay cargos. Entonces esos cargos inician desde un auxiliar de cocina, luego viene el cocinero A, B, C, y después viene su chef y luego el chef ejecutivo y así. Entonces, más que nada es un título o un cargo que se les da cuando tú te desarrollas en cocina, dentro de la operación. Entonces, no es que te conviertas en chef una vez que estudiaste gastronomía, pero tienes la posibilidad de hacerlo si es que tu carrera la desarrollas dentro de la operación. Entonces es un cargo, tal cual. ¿Por qué pastelería y repostería? ¿Por qué te especializaste? ¿Qué te llamó la atención de comida caliente o algo? ¿Por qué más sobre esto? Fíjate, y es muy chistoso, yo disfruto mucho cocinar, me gusta mucho cocinar, y no es por halagarme, pero siento que inclusive tengo mucho más destreza para la cocina caliente que para la pastelería. Te digo, la pastelería la tengo que estudiar más, practicar más, prepararme más, indagar más. No sé si también yo dentro de mí inconscientemente es como, no, es un reto, ¿no? Porque inclusive conforme yo fui eligiendo los trabajos en donde quería estar, eran como, ok, hoy aprendí repostería, el siguiente trabajo es chocolatería porque tengo que aprender a usar el chocolate. Ahora ya aprendí esto, ahora el siguiente trabajo es panadería porque no sé hacer pan y tengo que aprender a hacer pan. Entonces yo iba eligiendo mis trabajos conforme a lo que yo sabía que todavía no sabía hacer o no dominaba. Puede ser una decisión inconsciente, yo la torno mucho hacia qué fue lo que se me fue abriendo cuando terminé la carrera, pero realmente no sé si está ahí como de que fue por eso o lo hice más inconscientemente como un reto para mí de aprender a hacerlo. ¿Cómo ves la panadería y repostería nacional comparado con otros? Porque siempre que se habla de pastelería es que la francesa, sí, es que la inglesa, y es que y es cultural porque también relacionas con la hora del té, la relacionas con la alta repostería o pastelería francesa, y la mexicana, ¿cómo la ves? ¿Y cómo ves a tus colegas? ¿Y cómo ves en este momento comparado con otros países? Mira, la verdad es que actualmente yo siento que justo estamos como en esa cumbre, en ese pico de que todos están volteando a la pastelería, a la panadería, todos quieren ser pasteleros, todos quieren ser panaderos. No, y está bien, ¿no? Si realmente te gusta, está bien. Igual, no sé si te das cuenta, inclusive hasta las series que sacan hoy ya no solo se enfocan a la cocina, o sea, ya son series que te sacan de cosas dulces, de pasteles, de toda esta onda. Entonces, está muy fuerte ahorita esa área hacia la que se quieren ir. Sí considero, y creo que le diste en el clavo, que no estamos valorando completamente lo que en México podemos hacer. Abandonamos mucho nuestros ingredientes, lo que tenemos aquí, queremos siempre como replicar mucho esta pastelería europea. Es cierto que ellos son los padres y madres de muchas técnicas que hoy hacemos, ¿sí? En eso México quizás no tenemos muchas técnicas que sean nuestras desde cero, pero sí tenemos muchos ingredientes que no explotamos. Entonces, te puedo apostar que hoy, por ejemplo, alguien está dispuesto a gastar, no sé, 20 euros en un postre en Europa, pero no está dispuesto a pagar 100 pesos por un postre aquí en México. Cuando tal vez la calidad y todo se ha hecho como exactamente igual, pero no estamos dispuestos como a hacerlo. Entonces, no sé si también ahí nos falta un poquito también a nosotros como de valorar como esta parte de hacer una buena repostería, ¿no?
La pandemia, todos nos pusimos a hornear, a cocinar. Nosotros ya con Welkery tenemos ya casi 4 años. Y empezamos justo unos meses antes de la pandemia, cuando empezamos a entregar a domicilio y todo lo demás, y queríamos ir a comprar cosas. Ya no había en las tiendas de autoservicio, ya no había moldes, ya no había nada. ¿Crees que esto sirvió para que más personas se interesaran? ¿Viste un cambio después y ahora, tanto con tus alumnos y con la gente que estás conviviendo? Sí, mira, justo a mí me tocó empezar a dar clases en agosto del 2020. Entonces es cuando la pandemia estaba como ya descendiendo un poquito. Regresan alumnos de semestres que se quedaban a la mitad. Y sí los vi como de no hay trabajo, ¿qué voy a hacer? Como que ya todos hacen sus cosas y así. Pero también, por ejemplo, visto yo desde el punto, no sé, una de mis hermanas, le gusta cocinar, pero nunca le sale nada. Ahí sí le ganas. Sí, ahí sí. No, y justo yo la veía, o sea, yo veía su interés. Ella quería aprender, ella quería hacerse sus cosas. O sea, te estoy hablando desde una masa de cero de un hot cake hasta intentar hacer un panqué de elote, ¿no? Que lo ama. Entonces yo vi su intención, compró los ingredientes, compró sus moldes, compró todo, pero le duró 2 meses, 3 meses. Y después de eso, justo me lo dijo, o sea, no sabes lo difícil que es hacer un panqué, lo difícil que es hacer un hot cake. Y justo creo que hasta que no lo hacen, yo creo que nos ayudó más a los que nos dedicamos a esto, porque valoraron más el trabajo que hay detrás de esa vitrina, ¿sabes? Porque a veces uno llega y piensa que las cosas así, ¡fum!, aparecieron, ¿no? Cuando tuvieron todo un proceso, o sea, desde conseguir la materia prima hasta ponerla ahí, ¿no? Hasta su venta inclusive. Entonces, yo creo que sí nos ayudó, o sea, hubo un estancamiento, porque obviamente todos empezaron a intentar hacer sus cosas. También de ahí surgieron muchas personas que se dieron cuenta que eran muy buenas para eso y que tal vez era lo que se querían dedicar, y eso está muy padre. Pero pues también viene esta otra parte en la que otros dijeron, no, valoro ahora 1000% lo que significa estar en una cocina, ¿no? Entonces, creo que a la larga nos benefició. Sí, y se puso de moda, creo que estás escuchando otro podcast, que la logística se puso. Ahorita hablas de logística y todo el mundo sabe de logística, sabía empacar, sabía de paquetería, sabía de empaques, porque estaba vendiendo desde su casa y transportando, y mucha gente también supo de cocinar, o sea, no solamente panadería, se fueron más a panadería porque era como juntar a la familia, las galletas y el pastel y todo lo demás, y eso también lo valoraron. Nosotros también en los cursos que llegan las personas vieron que tenían habilidad y quieren aprender más, o sea, quieren aprender para mejorar lo que no saben, como que de esas lagunas de, oye, ¿por qué está comportándose la masa así? O se ocupó este ingrediente, se está ocupando. Creo que sí, como que dio la importancia tú y oye, pues si es un relajo, nada más llego, pido el pastel o el pan, pero la compra de los ingredientes, la elaboración, la conservación, el acomodo del horneado, ya se me quemó, lo desmoldo y se deshace todo. Creo que se pudo hacer. ¿Crees que la panadería, y también que entrar a la chocolatería, la panadería, ya con esta información, y dices tú también las series, o sea, te metes a cualquier plataforma, que hay como 20 plataformas de streaming, y hay 3, 4, 5, 6 series, una sí es de comida, pero la mayoría se va como al de, no recuerdo el nombre, pero parece que es como un objeto, y es un pastel, tienes que adivinar cuál es un pastel. ¿Crees que con esto, hacia dónde crees que vayamos? La repostería a nivel mundial y también en México. ¿Crees que más gente se interese? ¿Ya le estamos poniendo más ganas? ¿O? Yo siento que sí. Yo siento que inclusive te puedes dar cuenta también en el tipo de modelo de negocio que hoy se está haciendo. O sea, de hecho, ya no se parecen a esos negocios que antes hacíamos, ¿no? O sea, de verdad estamos poniendo un empeño para que la gente tenga como todo, ¿no? O sea, un buen postre, un buen ambiente, un buen lugar, todo, que se sientan como, justo que no digan, o sea, solo en Europa, o solo en Francia, o solo en esto. Competir contra ellos creo que no sería la mejor idea, pero yo creo que sí podemos igualar muchísimo su nivel. A mí me pasaba mucho, por ejemplo, una amiga que es de Francia, de allá tal cual, un día me pidió una tarta de limón, algo muy sencillo como eso. La probó y me dijo, es que saben como los de allá, pero yo siento que lo que hacía que supieran como los de allá fue cuidar justo los ingredientes que tú estás utilizando, obviamente los procesos también. Entonces creo que tenemos muchas herramientas para poder hacerlo. Digo,
es difícil tener la calidad de harina que ellos tienen allá, porque nosotros no nos dedicamos, o no todos los estados se dedican a producir trigo para hacer harina de buena calidad, mantequillas también, pero creo que inclusive hasta los productores de los ingredientes hoy se están empeñando más en tener una mejor calidad de lo que te están vendiendo, ¿no? Pero también tenemos que comprender como público que eso cuesta. Entonces tu postre no va a costar poquito, ¿no? Obviamente te vas a competir con un precio mayor, pero creo que ahí es donde nos frena a veces, porque entonces el mismo público nos hace como regresar un poquito. Te lo digo, experiencia mía, por ejemplo, cuando yo inicié, yo quería así, que la mejor harina, que la mejor mantequilla, que el huevo libre pastoreo, que la leche igual así, libre pastoreo y orgánica si se puede, o sea, como cuidando mucho de dónde venían estos ingredientes, ¿no? Inclusive me enteré de un chef panadero que tiene su panadería en Puebla y en Tlaxcala siembra su propio trigo, entonces él lo procesa y todo, y dije, no, wow, quiero conseguir casi de ese trigo y esa harina y todo, ¿no? Costeo esto y digo, ok, esto es imposible, no hay manera de que me paguen un pastel a este precio. ¿Pero por qué crees que pasa eso? ¿Crees que el mexicano o es a lo mejor el tipo de cliente? O sea, que si hay dentro de México eso, o no hemos encontrado el tipo de cliente, o hay gente culturalmente que no lo valora por las donas de a 6 pesos que están afuera de los metros, o qué crees que está pasando? Nuestra competencia es muy fuerte y yo creo que todo también surgió mucho cuando vinieron todas estas empresas enormes que empezaron a fabricar pan al por mayor y que te daban el bolillo a 30 centavos y hasta eso hemos perdido. O sea, hoy me pasó, por ejemplo, en una clase que hicimos baguettes y que me dijeron, es que chef, esta baguette no se parece a la del Soriana, así literal. Y yo no, ni quieras que se parezca, o sea, no menosprecio, pero pues son harinas súper refinadas a las que tú solo le agregas agua y listo. O sea, no menosprecio el trabajo que hay detrás de eso para hacerlas, pero definitivamente el origen de los ingredientes no es bueno, ¿no? Entonces, obviamente, pues el resultado es diferente. Entonces, siento que es un poco eso, más la competencia pues de las panaderías chiquitas que venden muy barato para vender en volumen. Entonces llegas tú con tu pastel así de ingredientes súper buenos, costeado y todo, pues imposible, ¿no? Entonces fue cuando mi esposo y yo iniciamos este emprendimiento y fue decídeles, o sea, no puedes tener todo. Entonces dije, bueno, apuesto por lo que más llevan los bizcochos, que es el huevo y es la leche. Vamos a poner, y la mantequilla. Vamos a poner esas 3 cosas lo mejor posibles, de la mejor calidad, buscar el mejor lugar donde nos las puedan vender y pues lo demás lo compraremos normal, ¿no? Pero pues, y hasta eso el resultado era muy diferente a tú hacerlo con ingredientes de mala calidad, que muchas veces a veces ni lo percibimos organolépticamente, o sea, en sabor, aromas o texturas, pero también si tú te preguntaras, eso que te metes, ¿cómo te beneficia o no a tu cuerpo? ¿Qué tantos nutrientes te aporta o no te aporta nada? Creo que le tomaríamos mayor importancia. Creo que desgraciadamente no le tomamos la importancia a lo que comemos. Y se nota porque tienes tiempo para todo, pero no para hacer de comer. Tienes tiempo para todo, pero no para ir a comprar tus alimentos. Entonces, creo que realmente no valoramos lo que comemos. Y es bien chistoso porque cuando te enfermas, lo primero que te dicen, cambia tu alimentación. Entonces, desde ahí te están diciendo que para que tú estés bien, tienes que comer mejor, ¿no? Pero no solo es comer mejor, es usar ingredientes de buena calidad, si puedes ver de dónde vienen y cómo están mucho mejor. Entonces, bueno, también uno va haciendo lo que puede, ¿no? Porque también, pues tu entorno a veces no te ayuda mucho, tus actividades y todo, ¿no? Pero pues sí, desde ahí como que dije, híjole, no todos están dispuestos a pagar ese precio. Tuve clientes que sí, que era como de, no importa, házmelo, pero yo lo quiero así, así y así, y que estaban dispuestos a hacerlo, pero si te lo pongo en un porcentaje, fue un 10% de un 90%. A los demás les importaba más qué figurita iba a llevar enfrente o de qué color iba a ser el pastel. Inclusive, o sea, era tanto como mi rollo de ya no usar colorantes, porque era como que lo único artificial que llegábamos a usar. Entonces, como empezar a investigar de qué forma podíamos colorear las cosas sin colorantes y así. Pero pues cada vez el reto era mayor porque ahora quiero un rosa fluorescente o ahora quiero no sé qué. Yo así de, nah.
O esta onda de que les dices es de limón y esperan ver el bizcocho verde, ¿no? Y así de no, es que no, exacto, justo. Entonces, sí es como pelear mucho contra estas ideas. O por ejemplo, bueno, hablando un poquito de la materia prima, ¿no? Están acostumbrados a estos panecitos pálidos que van con alguna grasa. La margarina, por ejemplo, no te da tanto color. Entonces justo yo les decía, porque mis alumnos veían como de, es que este panecito ya se quemó. Yo, no, está bien, o sea, no está, yo te diría si está quemado, simplemente toma más color porque es hecho con mantequilla, ¿no? Entonces como que también ir comprendiendo cómo se ve, qué son. Bueno, a mí me apasiona mucho eso. Mi sueño sería lograr tener un lugar donde yo pueda cuidar mucho de dónde vienen esos ingredientes. Obviamente tener procesos como más cuidados para justo que el resultado sea lo menos, ¿cómo te diré? Insalubre, no es la palabra, lo menos no saludable posible, si se puede, porque al final pues también es como un antojo, ¿no? Entonces no es algo que tengas que comer periódicamente o así. Sí, sí hay gente que sí valora lo que está comiendo, y también eso nos pasa también a nosotros, de que llega gente y nuestro producto sí lo tratamos de ser lo más saludable posible. Dices tú, la calidad de los ingredientes sí afecta muchísimo y el costo lo eleva. Cuando ven un producto casi del mismo tamaño, a lo mejor un poquito más pequeño que el de a 10 pesos o de a 8 pesos, sí. Y dices, oye, ¿por qué me estoy comiendo? Pero cuando realmente estás cuidando tu salud, la mayoría de nuestros clientes es alguien que ya tuvo un problema de diabetes o de que ya le prohibieron una dieta de restricciones o de limitaciones de, oye, no puedes comer esto y esto y esto. Es cuando nos buscan. Pero sí, como dices tú, no valoramos ni el tiempo para ir por los ingredientes, prepararlos, ni saber qué le estamos metiendo. Sí. Nos vamos más por la sensación de todos los aditamentos que tienen, los aditivos, para que nuestra lengua, nuestro paladar se mueva y sienta. Y ver los colores. Dices tú, el limón, o sea, si es algo de limón o haces el agua de limón, realmente no es verde y le metes cuántos limones. Lo que lo hace verde, rosa o algo son los colorantes, y la gente culturalmente lo asociamos con una celebración. Es que es el pastel de 15 pisos rosa para la boda, para el cumpleaños, sí. Y es visualizar el pastel, ¿no? O la repostería con colores dulces, blancos y todo lo demás, sin considerar, como dices tú, pues los nutrientes y lo que te estás llevando. ¿Qué te puede aportar, no? Sí, realmente yo igual en ese aspecto sí batallé mucho, me costó mucho dejarlo ir, como que cuando pudiera así como de, pero luego mi pastel estaba en -0 ganancias, entonces ya era como inviable de no podemos seguir como por ese lado. Es más, yo prefería 1000 veces bajarle al empaque, que yo sabía que el empaque vende, porque la gente es como de, tiene una estampita, tiene esto, y está bien, si lo quieren pagar está muy bien, pero cuando ya no lo quieren, prefieren un empaque bonito versus con qué estás preparando las cosas, ¿no? Entonces eso a mí era como de, ¿por qué? Sí. Pero bueno, yo creo que también es parte un poquito de nuestra cultura, como de ir cambiando como esa parte. Creo que ahí vamos, creo que cada vez la gente se interesa más en comer mejor, o al menos podríamos hablar de una generación de 28 para arriba, pero pues ahí vamos, al final nosotros vamos a contagiar a los que siguen, ¿no? Yo en las clases, de hecho, muchas veces les recalco, este ingrediente no es el mejor que puedes usar, puedes comprar este o este, va a ser más caro, pero vale la pena, ¿no? Esta crema, así de, no es que yo amo esta crema, sí, monta súper bien, sí, pero ¿sabes cuántos estabilizantes tiene esa crema? O sea, sí, como de verdad. Y también es algo que tal vez podríamos ir haciendo con nuestro público. Digo, yo no me he enfocado a hacer una pastelería totalmente saludable, pero mi aporte podría ser también como ir educando mucho a nuestros clientes, ¿no? Decirles, oye, realmente esto sí te va a aportar un poquito más, esto te va a ayudar un poquito más, esto te va a perjudicar un poquito menos, ¿no? Entonces ir cuidando como esos aspectos, y pues ya la gente puede ir cambiando un poquito esa manera de ver la repostería, ¿no? Sí, es un tema cultural que se ha pasado por bastantes años. Relacionamos la pastelería con pues azúcar, que es la base, los lácteos, ¿no? El queso y todo lo demás, y la mantequilla y todo para que tenga volumen y sea bonito y correcto, como para una celebración, y más vistoso que más saludable, ¿no? Es como, bueno,
voy a tratar de comer saludable, me viento mi platillo lo más saludable con lechugas y vegetales y todo lo demás, pero viene el tema del postre, y como es un postre, y lo chiquiteamos, decimos postrecito. No decimos ahí viene el postre, no, decimos un postrecito. Es como nuestra salida para... Sí, como engañarnos. Como engañarnos de lo que ya nos portamos, ya me gané el postre, de que ya puede comer. Y tiene como parte de... Sí. Y lo mismo pasa con el chocolate. Y quería entrar el tema del chocolate. Tenemos como para hablar de muchos temas, pero el tema del chocolate, pues tenemos uno de los mejores chocolates del mundo. Correcto. Y lo exportamos, lo procesan, igual pasa con muchos ingredientes de aquí en México, lo exportamos, le mueven algo, le meten cosas, aditivos y lo regresan y lo ponen bonito y nos lo revenden. La cultura del chocolate también es relacionada con la pastelería. Le meten muchas cosas para que sea agradable al paladar y lo venden en varias presentaciones. ¿Cómo ves el chocolate aquí en México? ¿Con qué se habla del extranjero aquí? Y luego hay una especialidad en chocolatería, las temperaturas, todo lo demás que nos lo puedes explicar y cómo lo ves aquí en México y en otros países. Bueno, partiendo de lo general a lo particular, Richie, podríamos decir que sí, nosotros somos de los afortunados de estar en esa línea del Ecuador donde se siembra todo el chocolate. No somos los únicos, pero ciertamente tenemos muy, muy buen cacao, que sería como el fruto donde ya luego surge todo lo del chocolate. Tenemos muy buen cacao, pero justo pasa esto, vienen empresas enormes, se llevan el mejor, nos dejan el medianito y el medio feíto y se los llevan. Ahora sí, lo que ellos hacen posteriormente es justo transformar este cacao para que podamos tener nuestras barras. Hay de todo, hay desde de muy mala calidad hasta chocolates que sí valen mucho la pena, que son muy ricos, pero te podría decir que estamos muy atrasados en la parte, no de hacer chocolatería, porque creo que también está agarrando mucha fuerza, pero sí de la parte, hay algo que le llaman bean to bar, que es de lava al hacer el chocolate, ¿no? Es ese proceso que no todos están dispuestos a hacer. Hay un chef, no recuerdo su nombre ahora, pero me parece que inclusive tiene una hacienda cacautera en Tabasco y él se dedica justo a dar cursos para enseñarles a transformar la semillita de cacao a un chocolate. Y se trata de formulaciones, nada más que eso. Sí o sí tiene que llevar un emulsionante para lograr esa estabilidad. Sí o sí, no todas, dependiendo del grado de cacao que tengan. Algunos llevan leche, un porcentaje de algún edulcorante, dependiendo del tipo de chocolate que se elabore. Y de ahí parte que tu chocolate sea de buena calidad o no, saber formular eso para lograr esas barras. Desgraciadamente a nosotros ni siquiera competimos con chocolates buenos o malos. Nuestra competencia es el chocolate sucedáneo, que no es un chocolate como tal, es esta combinación de grasas vegetales con colorantes y con saborizantes al chocolate, que a mí me sorprende mucho porque justo cuando llegan muchas personas a las clases o a los cursos, siempre me dan marcas de chocolates sucedáneos y ellos lo ven como un chocolate, o sea, ellos piensan que es un chocolate y por eso esta también cultura de decir es que el chocolate es súper dulce, cuando en realidad tú lo comes sin haber tenido esta transformación y es súper amargo, es súper ácido, tiene otras tonalidades que nada que ver con lo que nos venden, ¿no? Pero pues obviamente si tu consumo son sucedáneos, su porcentaje de azúcar es muy grande para poder fabricarlos. Entonces sí, obviamente pues yo creo que primero tendríamos que empezar a consumir chocolate aquí en México y posterior a eso ahora sí aventarnos a consumir chocolates de buena calidad. Empieza a ver, hay una empresa que se llama Key Chocolate, que fueron como los pioneros en empezar a hacer chocolate aquí en México. De ahí vienen otras marcas como Casep, que es muy bueno también, es muy bueno, igual de Tabasco. Entonces ya empiezan a surgir marcas que dicen, no, ya no te lleves mi cacao, yo voy a transformarlo aquí. El problema es que no había quien quisiera hacer esa parte, ¿no? Pero ahora ya la hay, pero volvemos al mismo reto. La gente lo ve caro y entonces no lo consume. Y entonces ese chocolate o se va a empresas grandes o medianas
o se va del país, o sea, lo mandan a otros países para que lo consuman. Entonces viene otra vez como esa conciencia del consumidor de decir, es que esto vale la pena pagar por esto, ¿no? Ya dejar, por ejemplo, igual me pasa mucho con, sobre todo señoras, cuando van a los cursos como de coco a Hershey, siempre, y no lo sacas de Hershey. Y yo, no, Hershey no. Ya, creo que ya el porcentaje de cacao que tiene ha de ser mínimo, ¿no? Entonces sí, pues sí vienen como estos retos de reeducar un poquito. Muchos ni siquiera sabían que nosotros sembramos cacao. Entonces yo creo que si empezamos a darle ese valor, justo va a tomar mucha fuerza aquí en México. Yo ya conozco algunos chocolateros que empiezan a usar marcas de aquí y eso es muy bueno también. Otras siguen con algunas otras marcas. Hay otra que surgió que igual tomó mucho renombre, pero ellos su chocolate es de Sudamérica. Entonces igual es muy bueno, un poquito más caro, pero menos caro que las marcas europeas. Entonces es mucho más accesible y es lo que yo menciono, no te vayas solo como cuánto cuesta el producto, ¿no? Sino realmente indaga de dónde viene, cómo fue hecho, qué tiene, para ver si realmente pues vale la pena o no, ¿no? Hablando un poquito del chocolate así, ¿somos competitivos con Europa? Sí, siempre y cuando estemos más interesados en transformar el cacao aquí en México, ¿no? Porque al final es lo que te digo, se llevan el mejor y pues a nosotros nos queda el medianito por ahí. Debo interrumpir de eso, del cacao, pasa con muchos ingredientes de México, también pasa con el aguacate. Sí. Hay aguacate de importación, igual el limón, bueno, varios, pero casi el que se exporta a Estados Unidos es aguacate de importación y toman el mejor aguacate para poderlo exportar, igual el limón. Hay hasta el bonito y el más presentable es el limón de exportación, y aunque sea en el mismo cultivo, se paran ahí mismo. Lo mismo pasa con el cacao, que nos están dejando, y también quiero rescatar a Casep. Nosotros utilizamos cacao al 100% y de la investigación que hicimos durante años, Casep es uno de los mejores y están haciendo un muy buen trabajo. Sí. Manejan bien la marca, manejan los ingredientes y están haciendo cosas para que el cacao resurja, nuestro propio cacao se procese aquí y se transforme, pero siguen conservando el 100% o ingredientes naturales. Sí. Y eso es algo que, como dices tú, es muy difícil que alguien se atreva a meterse con industrias grandes, porque las industrias agarran cualquier ingrediente, cualquiera. Hasta ya agarraron el stevia, era una hojita verde y ahorita ya la venden en sobres blanca. Sí. Agarran el cacao, lo transforman por la cantidad industrializada que hacen para la cantidad de personas que hay, ¿no? Elaboro grandes cantidades, bajo los costos, pero le agrego un montón de aditamentos y otras cosas para hacer grandes volúmenes. Y el consumidor, creo que sí es un tema cultural de, pues puedo con 100, no sé, con 200 pesos, puedo comprar carbohidratos de rápida absorción, como refrescos, y las marcas de los gansitos por tantos, bueno, dije la marca, pero todo eso por tratar de ahorrarme algo sin valorar, pero eso es un tema cultural no es que no lo aprecien, sino a lo mejor de desconocimiento, o también es un tema económico, o también de no apreciar como los ingredientes. Sí, es un aspecto difícil, te digo, siempre en una clase me pasa, no sé, apenas hicimos pasticetas y así de, es que no saben como las pasticetas que venden, y yo, no, y eso está bien, no deben de saber así, o sea, pero hemos crecido tanto como que las cosas deben de saber cómo están en los empaques. Inclusive un hot cake hecho desde cero es muy diferente a la cajita de harina que te venden. Y estamos tan acostumbrados a esos hot cakes así súper pachones que tú dices, bueno, pero ¿qué le está dando esa textura? ¿Qué hace que sepa así? Yo me he retirado mucho como de los productos como industrializados. He intentado no consumir ya mucho de eso y hacerlo yo desde cero. Digo, al final tengo el conocimiento para poderlo hacer y creo que eso facilita. No digo que sea fácil hacerlo, pero hoy pruebo algo así y me parece justo, mira, me pasó con una marca de unas papitas que yo de adolescente adoraba y le digo a mi esposo, se me hace que es por el empaque que me llamaban tanto la atención, unas de un empaque de cilindro, ¿no? Ayer comí una porque le regalaron unas a mi esposo y yo así de, ay, estas, y te digo, tiene mucho tiempo que no consumo. Me la meto a la boca y le digo, no puedo creer, o sea, de verdad
cero me sabe como yo recordaba que sabía, sentí harina en la boca, no tenía sabor, y me dijo, es que yo tampoco comprendo por qué te gustaban, y yo, gracias. Le digo, bueno, no sé si son mis recuerdos de infancia o así, pero para mí era como de las papitas, y hoy las como y ya no me gustan. Hoy como un chocolate de los que venden en cualquier tienda y se me hace súper mega grasoso, empalagoso, no puedo pasar de una mordida, o sea, ya no disfruto como antes esos productos. Entonces sí me doy cuenta, digo, no he llegado a ese punto de ya volverme un poco más saludable en ciertos aspectos, pero voy intentando como quitarme ciertas cosas, y cuando regreso y lo vuelvo a probar, ya no me sabe bien. Entonces creo que si nos diéramos como esa oportunidad, sí lograríamos ver la diferencia entre un producto y otro, siento yo. Y para llegar a lo de a esa transformación de una barra o de un chocolate, en la clase que me viste todo el proceso del chocolate, que me gustaría que lo explicaras. Claro, mira, podemos platicar un poquito a grandes rasgos. Obviamente depende mucho de las marcas, puede variar entre 1 o 2 grados abajo, porque pues cada formulación de cada chocolate es distinta. Entonces la cantidad de manteca de cacao, que es lo que se necesita temperar, así se le llama el proceso, pues es diferente, ¿no? Entonces, en sí se llama descristalizar y cristalizar. Entonces tenemos que empezar por un proceso de descristalización, que es cuando nosotros fundimos el chocolate, más o menos es un aprox entre 40 y 55 grados máximo, ¿no? Entonces fundimos nuestro chocolate a esta temperatura, y aquí vienen diferentes métodos de temperado, ¿no? O de cristalización, que puede ser un tableado, que es lo que aprendieron ustedes en la clase, que era sobre una barrita de mármol. ¿Por qué mármol? Siempre me lo cuestionan muchísimo, pues porque es el que más frío mantiene durante el proceso, o sea, el que se calienta menos rápido. Entonces, si tienes un material que transfiere calor muy rápido, es el menos recomendable, ¿no? Después de esto, bajamos una cantidad de este chocolate a esta barra de mármol y la empezamos a esparcir por toda la tabla. Yo lo que hago es como un rectángulo hacia arriba, hacia abajo. ¿Por qué? Para que podamos abarcar la zona más fría posible y que la temperatura baje más rápido. Y volver a levantar, porque obviamente lo que está tocando abajo, lo de arriba no lo está tocando, ¿no? Entonces hay que estar jugando con eso. Mucho por vista podemos irnos guiando en que vamos llegando como en la temperatura, porque va cambiando su textura del chocolate. Pero pues lo recomendable siempre, y se los digo en las clases, es como si tú quieres hacer pastelería y también cocina, desde el día 1, un termómetro, por favor. O sea, nada va a ser más exacto que un termómetro. Ni tu boca, ni tu dedo, ni la vista, ni nada. Entonces, checamos con un termómetro. La temperatura ideal cuando bajas a tabla es entre los 26-27 grados. Regresamos eso al cuarto o tercio que quedó en tu bowl, y es cuando empezamos la parte de emulsionar grasas y que las temperaturas se igualen, ¿no? Entonces hay que empezar a mezclar. Es bien importante porque aquí pueden llegar a pasar un factor que se llama flat pan, que es como cuando la grasa se sale del chocolate y mancha, tiene como manchitas, o no se ve, no es brilloso, pero es como un mate. Entonces hay que emulsionar muy bien, porque es justo esa grasa que hay que volver a integrar. ¿Qué se está temperando? La grasa. La manteca de cacao es por la cual se hace ese proceso. Entonces, esta grasa tiene unos cristales, tiene varios, pero los más importantes son unos que se llaman alfa y beta. Entonces, los betas son los que tenemos que lograr estabilizar en este proceso. Entonces ya una vez que se logró, checamos temperatura y más o menos vamos a trabajar en un rango entre los 27 y 31 grados, dependiendo de la fluidez del chocolate y lo que quieras hacer con ese chocolate, ¿vale? Entonces, pues es mantenernos como en esa guía, dependiendo cada chocolate, más o menos. El proceso es exactamente igual. Hay otros que los hacen por baño inverso, que también es válido, pero hay que tener mucho control, porque hay que hacer esta curva, y si te pasa o si falta, seguramente no va a quedar tan crocante, ¿no? El chocolate, una vez que se cristaliza, tiende a verse mate, tiende a encogerse, por eso es que se pueden desmoldar, y
quitémonos la idea de que adquiere brillo. El brillo lo adquiere por traspolación, o sea, lo que esté tocando va a copiar eso. Entonces, si tú le pones una superficie lisa y bonita, pues se va a ver brilloso y bonito. Por eso cuando desmoldamos, esos chocolates brillan mucho, ¿no? Pero en sí el chocolate bien temperado no necesariamente brilla, ¿no? Más bien evitar que se vean líneas de grasa o que se sienta terroso. Cuando ya vamos hacia lo terroso, es mucho cuando el azúcar ya se empezó a quemar de lo que contiene el chocolate y por eso se siente esa tierrita. Ahí ya no hay vuelta atrás. El flatbone todavía tiene solución, que es dar más movimiento. Pero sí, ese es como un proceso en general para llegar a ese bombón relleno o a esa tableta que consumimos nosotros. Lo que acabo de mencionar, parece que el chocolate o el cacao tiene vida, ¿no? Se separa, se emulsiona y pierde su grasa, sí. Y toma la forma o el reflejo de, parece que tiene vida el chocolate, y cuando haces el proceso de temperado tiene otra forma y se congela en el aire y regresa y está padrísimo cuando descubrí. Es muy visual el chocolate, te soy honesta. No es mi área favorita, la tuve que aprender, me cuesta mucho. Soy una persona que en la cocina le gusta mucho tener muy ordenado y limpio. Y el chocolate no es que sea sucio, o sea, en realidad tú no lo sabes trabajar adecuadamente, ¿no? Entonces a mí me costó mucho aprenderlo a trabajar de tal manera que no fuera todo un desastre, ¿no? O sea, que no terminas con el mandil lleno de chocolate, con las manos llenas de chocolate. Entonces tienes que aprenderlo a trabajar. Obviamente hay otros procesos de atemperado mucho más sencillos, pero hacerlo en la tabla de mármol es un proceso muy relajante, es como que tu momento, ¿no? Del chocolate y tuyo. Entonces okay. Sí, está padre. Te emulsionas con el chocolate. Te emulsionas. Tal cual, bueno. Sí. Empiezas a contarle tus secretos al chocolate. Hacer uno solo, sí. Yo creo que es una experiencia que tienen que tener, ver emulsionar un chocolate. Bueno, el atemperado no es una emulsión, sino el atemperado parece que en serio que el chocolate tiene vida, porque sí. se queda unos segundos en el aire y regresa. Baja. Y luego pierde temperatura, regresa y después se refleja, no se refleja, claro. Se desmolda, o sea, es padrísimo el tema del chocolate. Sí. Esto sí tiene como que, pues, lo dices tú, el fuego de que se ensucia, de que bota, de que no te quedó y que se endureció y todo. Sí es un arte el chocolate, y lo comentabas al inicio de la charla de que pues la gastronomía sí es conocimiento de temperaturas, hablaste de alfa y beta y todo, y dije, te voy a sacar la calculadora y todo, porque sí tiene que ver con mucha ciencia de comportamientos, de temperaturas, de muchas cosas, de cómo un ingrediente cómo se comporta. Solo dentro de una receta. Claro, sí, y también vas rompiendo con muchos mitos. Es muy bonito cuando empiezas a indagar cómo es cada ingrediente y cómo se comporta en cada preparación, porque además en cada preparación tiene un comportamiento diferente. Y es bonito porque entonces empiezas a comprender lo que estás haciendo. Y esa parte sí es como así se te ilumina completamente. Ahora quería pasar a otra sección de la charla. El tema de ser chef como mujer, y la mayoría de nuestra comunidad son mujeres. Yo creo que el 90% sí hay hombres que nos consumen, hasta van a los talleres, cursos y van también a las tiendas, nos piden, pero la gran mayoría son mujeres y unas también tomaron el curso de panadería, repostería y todo lo que damos. ¿Cómo es el mundo de ser mujer? Porque según desde niña, como que si eres niña, dedícate a esto, ¿no? Dedícate a la panadería, a la repostería, y hay un montón de juguetes, y el mandil, y la cocinita. Y la cocinita, y el gorrito, y la boina, y todo lo demás. Pero cuando ya estás a nivel profesional, lo he escuchado y lo he visto, la mayoría son hombres reconocidos, es el hombre, es el chef, ¿no? Sí. Y a la mujer como que sí, y hasta en la película de Ratatouille. Hay hasta la competencia, ahí se habla también directamente de ser mujer, como era difícil, y pues te empieza a llenar este mundo, y la mujer tiene sus como complicaciones o a veces trabas para que no. ¿Cómo lo has vivido donde has estado? ¿Esto ha cambiado? ¿Sí? ¿No? ¿Y cómo ha sido tu experiencia? Híjole, sí te puedo decir que sí es difícil entrar a ese mundo. No me gustaría culpar a ese ambiente de cierta forma de por qué las mujeres no estamos al frente, ¿no? Creo que si algunas lo han logrado, entonces se puede lograr. Lo que no estoy segura es bajo qué costo
justo por estas circunstancias que tenemos alrededor. Entonces, desde mi experiencia o desde lo que yo he vivido y que también lo he visto a través de mis amigas que tengo en cocina, que igual se dedican a esto, es muy difícil entrar a este mundo porque sí te educan desde afuera para hacer eso, pero para hacerlo en casa, no como una profesión. Entonces, si tú te das cuenta, el mundo de la cocina está rodeado de hombres, jefes hombres. O sea, desde una gerencia, bueno, el gerente, y para mujeres te dicen, puede ser una host, ¿no? Ajá, es horrible, es muy traumante. No sé, llegas a cocina y te dicen, está la línea caliente y la fría, y generalmente en la línea fría vas a encontrar mujeres. Y en la línea caliente vas a encontrar solo hombres. Es como si desde ya te dijeran, no estás capacitada para aguantar el calor, para aguantar las quemadas, para aguantar el rush, nada, ¿no? Entonces sí se vuelve un reto. Yo recuerdo mucho mis primeras prácticas en la universidad, fueron en unos restaurantes, cafeterías, de estas muy famosas por todos lados. Nos daban a elegir, ¿no? Entonces, a la que yo llegué justo fue como de vete con la en esas cocinas a las que se dedican a hacer las preparaciones grandes, o sea, mucha salsa de tomate, mucha picar papas, etc, les llaman, se me fue el nombre ahorita, bueno, si viene, bueno, generalmente ahí vas a encontrar señoras muy grandes pero en la línea hombres, únicamente hombres. Y entonces yo llegué y fue como de así, una tara de jitomate y ponte a pelarlo y a picarlo. Y esa era mi función y yo como de, o sea, ¿y en qué momento voy a aprender? Porque pues en las prácticas no pretendo llegar y cantar comandas, pero pues la idea de hacer prácticas justo es conocer todas las áreas, ¿no? Aprender de todas. Obviamente son tiempos muy cortos, por lo mismo pues tienes que ir más rápido, ¿no? Entonces sí fue como, me tuve que ganar al chef, le tuve que demostrar que no iba a llorar a la primera, que sí iba a aguantar, pero justo es lo que te digo, o sea, no sé hasta qué punto tienes que cambiar tú y comportarte como un hombre, por así decirlo, para que reconozcan tu fortaleza, en lugar de que te la reconozcan desde siendo mujer, ¿no? Esa es como mi lucha interna. La verdad es que sí me ha costado mucho. He tenido suerte casi en todos los lugares en cuestión de eso, podría llamarle suerte. Pero sí hubo uno en concreto, un lugar en donde me topé con un ambiente súper machista, un ambiente muy pesado, generalmente rodeado de puros panaderos. Había mujeres, sí, pero las mujeres se dedicaban a rellenar vitrinas y nada más entraban por el pan y salían y vendían. Entonces no había mujeres dentro. Entonces sí era como toda una onda, hasta inclusive darte indirectas así de tengo esposa, pero si quieres, cosas por el estilo que, o sea, era como de, no amigo, o sea, y aparte era como esta onda de yo te vengo a enseñar y también les parecía como tú a mí, así una niña. He tenido la mala suerte de que en ese entonces no aparentaba mi edad, entonces además de eso era como de, toda chiquita, y yo así de, no estoy chiquita, ¿no? Así, entonces sí se vuelve como un reto muy grande en cuestión de eso, tienes que aprender a defenderte, pero también no sé hasta qué punto se vale que te la pases defendiéndote, ¿no? Cuando realmente debería de radicar en la otra persona el respetarte a ti, siento yo, ¿no? Porque siempre tienes que estar como a la defensiva. Entonces creo que ese es el papel en la mujer en la cocina, o te vuelves a la defensiva todo el tiempo, o no dices nada y como que aceptas solo los cargos que te puedan dar. En uno de los últimos trabajos que disfruté mucho, que fue cuando me fui a Tulum, ya cuando yo me quería regresar, el chef me ofreció ser su chef ejecutivo. Y yo fue como de, ¿cómo voy a dar ese salto tan enorme? Y también ahí me topé con una mentalidad tan machista. O sea, de que me llegaban, no sé, tenía un auxiliar y que me llegaba y era como, es que a fulanita de tal, su esposo la golpeó. Y les parecía, o sea, algo normal. Lo normalizaban a un nivel que para mí era como, no, ¿cómo que la golpeó? No, ¿qué necesita? Hay que ir acá, hay que ir allá. No, ella dice que está bien. Y yo, no está bien. O sea, eso a mí me costó mucho. Y entonces, si normalizan eso en casa, obviamente en el ámbito laboral,
pues es más fácil normalizar otras cosas que tal vez para ti es como de no me hables así, no te acerques así a mí, ¿no? Cosas por el estilo, o no me veas así, tan solo como es. No todos, no todo el tiempo, sí tengo que ser sincera en eso, muy pocas veces a mí me tocó estar de ese lado, pero también muy pocas veces fui tomada en cuenta como para tomar un cargo que lo estaba llevando en algún momento un hombre. Entonces es como si el hombre lo tuvo que demostrar una vez, tú como mujer lo tuviste que haber demostrado 5 veces, ¿no? Para ser tomada en cuenta. Hoy creo que ya vamos más hacia un equilibrio. Hoy siento que ya también nosotras estamos dispuestas también a dar más, pero por ejemplo me sigo encontrando, no sé, cuando hace unos meses buscando trabajo o nuevas oportunidades, como esta onda de, y por mi edad, te quieres embarazar y te vas a embarazar y vas a tener hijos, y es como de, o sea, sí entiendo que va a haber un periodo de ausencia, pero no entiendo por qué eso no me permitiría crecer, ¿no? Que al final es parte de nuestro desarrollo si así lo quieres en algún momento. Entonces como que todas estas cuestiones que se nos cargan siempre nos complican mucho más nuestro crecimiento. Te digo, no me gustaría culpar al 100% a ese entorno, pero sí definitivamente creo que la tenemos muy difícil en todos los aspectos. Una vez fui a pedir trabajo de panadería y era en la noche, me dijeron no, porque corres más el riesgo de que te pase algo a ti de noche que un hombre, entonces no te podemos contratar. Entonces, y sí, o sea, te da rabia pensar que es tu realidad, ¿no? Y que no puedes obtener ese trabajo porque es tu realidad, y cómo luchas contra eso también, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho como esta onda de hacer mucha sororidad cuando tengo estos nuevos cargos, inclusive en la escuela lo intento hacer cuando se hacen las brigadas, como que se den cuenta de esta equidad, o sea, de que tu compañera es totalmente capaz de sacar una charola del horno como tú, pero también tú eres totalmente capaz de ponerte a lavar los trastes y tener limpia tu mesa como ella, ¿no? Entonces, que todas las actividades ambos tienen la misma capacidad de llevarlas como a cabo, ¿no? En los restaurantes pues intento mucho como fortalecerlas mucho en un aspecto de tú puedes, échale ganas, estudia, practica, yo te enseño, exígele al chef, pídele lo que quieres, o sea, como ten confianza en tu trabajo, ¿no? Vienes para dar mucho más. Entonces sí intento mucho hacer esta parte y como acabar con esta idea de que las mujeres nos acabamos entre nosotras. Tal vez, puede que suceda en algún momento, pero creo que hoy sí podemos ser como más fuertes juntas, o sea, trabajar más en equipo y apoyarnos. Y al final si hoy le toca brillar a X, aplaudirle que brille, y si a la siguiente te toca a ti, pues ella te aplaudirá desde su peldaño, ¿no? Yo lo veo así. Y sí, bueno, también se me olvidó el nombre de la chef apenas reconocida como mejor del mundo. Elena. ¿Crees que eso también está impulsando porque también, bueno, también con las redes sociales se incentiva mucho todo lo de emprender, y la mayoría creemos que la cocina es como lo más fácil para emprender, y es una de las cosas más complicadas porque no tengo que meter tecnología, ni tengo que tener como conocimientos técnicos ni nada más, sino yo creo que puedo hacer una estufa, un anafre o un horno y puedo dedicarme a esto. Y ahorita la cultura de la mujer no me gusta ocupar la palabra, pero empoderada o con conocimiento se está dando más. Y bueno, pues el caso de la chef reconocida, ¿crees que ahorita, bueno, a partir de hoy porque la cultura dentro de los restaurantes, y que no se cuenta mucho, pero pues sí es, como les comentas, no es tan agradable, no en todos lados, en algunos sí, en algunos no, pero ahorita a las alumnas que van saliendo o que están estudiando, ¿qué recomendación les darías, ya con tu experiencia dando clases, trabajando en algún lugar o algo, que les digas por dónde ir? Uno, yo creo incluyendo que sí. Hombres también. En general, yo creo que sí es muy bueno inspirarse de las personas que hoy han logrado cosas. Creo que es bueno. Yo de hecho siempre les dejo como una tarea inicial cuando inicio el curso con ellos de investigar. Les doy una lista de chefs que a mi parecer son buena opción para conocer, porque conocemos los de la historia, o sea, los que iniciaron X o Y técnica, los que descubrieron tal o Y, pero hoy actualmente creo que estamos muy
alejados de lo que están surgiendo hoy, nuevas como, pues sí, nuevos personajes, ¿no? Entonces les dejo como esta tarea de investigar, de indagar, y de hecho se los digo, díganme qué fue lo extraordinario que hicieron, qué descubrieron, qué platillo es como lo que más se disfrutó a través de que lo hicieron, y también lo hago mucho para que se den cuenta que su crecimiento o su éxito no fue de hoy para mañana, ¿no? Sino que tuvieron todo un camino que recorrer, que no necesariamente tiene que ser el mismo porque los tiempos cambian, obviamente, porque también creo que, como tú lo dices, el trabajo en la cocina muy poco valorado. Son muchas horas las que tienes que estar ahí y tienes que estar dispuesto, pero eso puede cambiar, ¿sí? Y pues de cierta forma, mucho se inició de los que hace muchos años, a mí me tocó mucho como eso, los que trabajaban ahí era porque no les quedaba de otra, ¿no? O sea, entonces a mí me tocó encontrarme con esa generación, como los que no les quedó de otra y los que empezábamos saliendo de estudiar, ¿no? Entonces, yo sí les digo que al final sus circunstancias no son las mismas. Me pasa mucho que uno me dice, no, es que chef, es que el encargado me quiso dejar 4 horas más y no me las quiere pagar y no sé qué. Estoy muy de acuerdo que luchen por sus derechos laborales, que son como los que deben de ser, pero también tenemos que estar conscientes de lo que implica estar en una cocina y que hay factores que por más que queramos cambiar son parte de estar en una cocina. Es como un médico, ¿no? O sea, él sabe que tiene que estar disponible 24/7, que si la diferencia es que le pagan ese tiempo como debe de ser, ¿no? Que tal vez es lo que acá es nuestro talón de Aquiles, como esos pagos tan bajos, y pues la gente es como de no, o sea, de por sí ya gano un poquito. Esa es mucho su pelea de esta generación. Yo me doy cuenta porque me lo platican en sus trabajos que van encontrando, y por eso siento que la inestabilidad como de mantenerte en un trabajo como tal, ¿no? Pero también yo creo que cuando encuentras un buen trabajo vale la pena mucho cuidarlo, crecer ahí, estar ahí, aprender, y en el momento en que sientes que ya aprendiste, pues seguir y el que sigue. Es algo que yo les digo mucho a ellos. Al final, ustedes que están recién egresados, los primeros trabajos que van a tener son como, al final te están contratando sin tener experiencia. Entonces, te están pagando por aprender, por adquirir esa experiencia. Velo desde ese punto. Digo, en el momento en el que tú sientas que ya aprendiste lo necesario, entonces muévete, ¿no? Muévete y haz lo siguiente. Yo creo que me iría por ese lado. Obviamente, ya muchos dicen, no, estas generaciones ya no aguantan, no les gusta, son muy inestables. Y es que eso es lo que te quería preguntar, porque también particularmente como 2 o 3 carreras se han hecho como populares y también se han, a ver si no me linchas, pero sobrevalorado. Sí, y se han hecho hasta whitezican, porque gastronomía, nutrición, psicología y otra carrera es como, pues voy a estudiar en la escuela privada, y lo hacen super nice y lo pintan como como el chef o la chef con su restaurante bien bonito, o la nutrióloga como que lo pintaron muy bonito. Salen de la carrera, y particularmente estas, ¿no? Porque pues otra carrera pues es llegar y a la parte técnica y operar, pero particularmente entre otras carreras, la de gastronomía, lo venden muy bonito, y luego con las redes sociales sale el platillo que es molecular y súper chiquito y bien adornado, y hablan del puyol y la tortilla de 100 pesos y bla, bla, bla. Llega la persona con todo, y también la escuela te lo vende así, porque no es el tema de redes sociales, cultural, pero también las escuelas lo están vendiendo así. Sale la persona egresada y lo ponen a cortar un jitomate, una cebolla, un ajo, o no sé cómo se llama, lo del pescado, quitarle las... Descamar, y no quiere. Porque pues en las redes sociales no dice eso, y tiene el horario, porque también uno de los trabajos más demandantes o que te consumen más tiempo es la cocina, porque es antes de que abra el restaurante, durante el restaurante se cierra
y en otro trabajo a las 6:05 pues se pone escandalito y cierras la computadora y te vas. Y nada pasó, sí. Y en el restaurante es al revés, sigue otro trabajo, después de que cierras el restaurante es 1 hora, 2 horas, hasta 3, entre limpiar, acomodar y todo lo demás. Correcto. La carrera es muy, muy demandante y por eso decía que la gente cree que con una comida se va a hacer millonario. Es uno de los trabajos más pesados y más desgastantes. Y hablo de las generaciones con el comentario que acabas de hacer, nos venden eso, o les venden ese sueño y pasa eso. O sea, ¿por qué si yo ya estudié, ya pagué, ya 5 años, 4 años y no voy a partir un jitomate? ¿Qué les dirías a ellos? ¿La realidad? Okay. ¿Cómo es la carrera o así es la vida? No, creo que volvería a replantear esta parte que te decía, de que al final no debemos de olvidar lo que implica estar en esta carrera. O sea, implica estar de pie, implica que a veces ni siquiera vas a tener chance de ir al baño. Entonces hasta eso tienes que acostumbrar a tu organismo a tengo que ir al baño antes de que empiece el rush o ya no fui, ¿no? Tengo que aprender en que a mí me pasaba muchas veces, era como de, no, pues aguántate, ¿no? O comes en 10 minutos o ya no comiste, ¿no? No digo que esté bien, creo que también las empresas tienen la capacidad de trabajar mejor en cuestión de eso, en capital humano, pero también implica más dinero. Entonces es pagarle a más empleados. Entonces no sé también desde el lado, yo soy el dueño del lugar, qué tan financieramente saludable es para la empresa, ¿no? Que también es una realidad. Te lo digo porque, por ejemplo, desde el emprendimiento que yo tuve, que yo no tuve nada de empleados, todo lo hacíamos mi esposo y yo, pero justo ves esos dos lados, ¿no? O sea, ya no quiero lavar trastes, pero también quiero vender, ¿no? Entonces, te das cuenta de las dos realidades, que ambas son muy difíciles de equilibrar. Pero también luego yo hacía la reflexión con mi esposo y le decía, es que imagínate, mi hermana en su primer trabajo, ella es, bueno, por poner un ejemplo de alguna, ganaba en su primer trabajo 10,000 pesos. Yo en mi primer trabajo, mi primer cheque fue de 4,000 pesos mensuales. Con la carrera, con todo y todo. Y es como de, o sea, ¿me estás diciendo que de nada me sirvió estudiar o no entiendo, ¿no? Yo no estaba peleada con lavar trastes, no estaba peleada con hacer las labores básicas. De hecho, en el primer trabajo que yo tuve, nos tocaba lavar los trastes de los postres que llegaban, que ya se habían servido. Y también nos tocaba hacer toda la preparación. Me tocó tallar pisos, lavar tapetes, todo, o sea, inclusive ahí sí estoy muy peleada con lavar el baño, pero bueno, siempre trataba de escabullirme. Pero también me tocó hacer parte de eso y estoy consciente de que muchas veces va a ser parte de tu crecimiento, parte de... hay un dicho que mi mamá me decía mucho como de cómo vas a aprender a mandar a hacerlo si tú no lo sabes hacer, ¿no? O sea, si no sabes cómo se debe de hacer. Entonces creo que es muy cierto, creo que tienen que estar conscientes de que si estudiaron la carrera es para que en un futuro cuando quieran dar el salto lo puedan dar y tengan las herramientas para hacerlo. Pero no para que cuando salgan ya quieran hacerlo, ¿no? Y también pues indagar mucho antes de tomar la decisión de cuánto ganan, cuántas horas se trabajan, cuáles son las prestaciones que te dan y si estás a gusto con eso y si sabes que tú vas a poder trabajar con eso, estudia la carrera. Pero creo que vamos por buen camino en que se modifiquen muchas cosas. Por ejemplo, hoy mi esposo tiene un trabajo donde descansa 2 días. En la vida hubiéramos imaginado en cocina descansar 2 días. A mí nunca me ha tocado más que cuando me fui al extranjero. De ahí en fuera, todos mis trabajos aquí siempre he descansado un día y nunca ha sido en fin de semana porque son los más llenos, ¿no? Entonces creo que por ahí vamos, pero también viene el otro lado B que me decía mi esposo. Contratan a personas, les dan 2 días de descanso y faltan al tercero. Y entonces como de, no lo arruines, no hagas que se arrepientan de darte estas cosas que te mereces, que no son un privilegio, que son parte de, pero pues al final también como dueño es como de, oye, ¿qué está pasando? ¿No? Si yo te estoy dando lo que debo de darte, porque así es, ¿por qué no me correspondes de una manera positiva? ¿No? Entonces también viene pues el otro lado. Así como hay malos empleadores, hay malos trabajadores, es decir, hay como muy buenos empleadores, hay muy buenos trabajadores. Entonces lo que en general a mis alumnos sería como de valora mucho cuando estés con un buen empleador, correspóndele ese trabajo, porque así como es su responsabilidad de él darte lo que la ley laboral del trabajo te pide que te den,
también es tu responsabilidad y obligación corresponder a ese trabajo, ¿no? Entonces, pero también mentalízate que el crecimiento va a ser lento. Inclusive a mí muchas veces me preguntaban, ¿hace cuánto se graduó, chef? Y yo así, creo que 11 años, ya perdí la cuenta. Y era como, ¿cómo cree 11 años? Y digo, sí, o sea, el crecimiento es lento. Bueno, puede ser tan rápido o tan lento como tú quieras, depende de cada quien, obviamente, pero pues definitivamente no vas a salir de la universidad a menos que tengas el capital para poner un negocio. Y aunque lo pusieras, si no tienes la experiencia, el porcentaje de que eso fracase es muy alto. Sí, porque también viene esa otra parte que tú me decías. A veces piensas que solo te vas a aparecer una vez al día, que solo vas a llegar y vas a decir, mueve eso. No, o sea, tener un negocio, yo lo veo con una amiga, una de mis mejores amigas de la universidad, su familia es de restauranteros y ella, saliendo de la universidad, pudo tener un restaurante. Pero justo es lo que, o sea, era como de, oye, vamos a salir, no, estoy haciendo facturas, oye, no, hoy tengo evento, oye, no puedo, o puedo hasta las 12 de la noche, ¿no? Ajá, y ella tiene o sea, ella puede ser, ella es dueña, y aún así, y eso es lo que a mí me gustaría que se dieran cuenta mis alumnos, o sea, que sea cual sea el papel que tú quieras tomar, de empleado o de emprendedor, tiene su chamba, tiene sus sacrificios, tiene sus horas de trabajo, tiene su crecimiento rápido o lento dependiendo de ti, entonces no va a ser fácil, ¿no? Entonces es como esa parte que creo que ignoran mucho los estudiantes. Te digo, a mí no me pasó, yo no me sentí así, no me sentí menos porque me pusieran a hacer cosas básicas, porque al final yo me pongo a pensar, por ejemplo, esta onda del jitomate, ¿no? Pues aprendí a picar más rápido, ¿no? O ¿qué más me ponían a hacer? Bueno, hasta lavar el piso. Pues aprendí a hacerlo de una forma que no me salpique todo el pantalón y termine mojada, ¿no? Entonces, aprendes a hacer muchas cosas. Yo de todo, y eso es también algo que les digo mucho a ellos, no porque salgan de aquí ya saben todo. O sea, de verdad les falta aprender muchísimo. De hecho, cuando les pongo sus calificaciones, les digo, sí, tienes un 8, pero un 8 a tu nivel. No creas que tienes un 8 nivel Máximo Bottura. No, o sea, es un 8 a tu nivel de estudiante y lo que debiste haber aprendido ahorita. Pero no porque tengas el 8 ya es como, ay, ya, soy un pastelero, ¿no? O sea, no. Entonces sí, trato como de ubicarlos mucho en ese aspecto y no por hacerlos menos, sino por darles más el hambre de seguir aprendiendo. Porque también eso es como mucho de, luego me salen con que es que yo vi en YouTube con tal pastelero, y yo no, ese pastelero no, aprende mejor de estos, o de estos libros, o indaga en estos restaurantes, o ve y prueba tú, ¿no? Ve educando a tu paladar. Entonces, como que les hago hincapié en todo lo que les falta todavía por recorrer, justo para que tengan esa humildad de aceptar esos primeros trabajos, que los van a hacer crecer muchísimo, mucho. No les digo que se queden ahí, pero sí es una buena plataforma para su crecimiento. Y justo uno de mis libros favoritos es El mito del emprendedor, no sé si lo has leído. No. Es muy bueno y habla de la historia de una pastelera repostera que quiere emprender y cree que como ya hace los pasteles es la pieza más importante de la organización. Okay. Entonces se sale, pone su pastelería y a las semanas, meses empieza a patear el horno. Lo agarra a patadas porque se dio cuenta que lo único que sabe es hacer pasteles, pero no sabe contabilidad, administración, pagos, facturas y todo lo demás. Y la historia cuenta las tres personalidades que es el técnico, el administrador y el emprendedor. La parte gastronómica, o sea, la parte técnica, la persona que estudió gastronomía o está en la cocina y todo lo demás, la conoce muy bien, ¿no? Uh-huh. También tiene como que el aspecto de, como yo hago todo, y creemos que casi la mayoría de los que yo trabajé en una organización 11 años, crees que tú haces como que todo, ¿no? Uh-huh. Haciendo una pequeña área. Y ella se da cuenta, en la historia llega un amigo y le empieza a platicar que por qué, y dice que pues que se la hacía bien fácil. Yo hacía pasteles y dije, yo soy la que hago los mejores pasteles en esta empresa, voy a salir, y pues no sabía hacer todo lo demás. Se dio cuenta que su mayor, de los tres perfiles, el mayor que predominaba era la parte técnica. Le falta la administración o el director y el emprendedor, y es donde empieza a conocer.
y se relaciona mucho como que alguien de cocina estudia para poner su propio restaurante, sin conocer toda la parte, todo lo que lleva, ¿no? Hasta las caducidades, el inventario que no se tocan en los videos de YouTube y nada, y refrigeración, las temperaturas y la limpieza mobiliaria y todo lo que conlleva. Y lo vemos bien fácil, ¿no? Lo ves desde ahí. ¿Qué consejo le darías? Y me gustaría terminar con esto. ¿Qué consejo le darías a alguien, o te decía, alguien que va saliendo, pero alguien que le apasiona la cocina, la repostería, la pastelería, hacer galletas, que lo quiere tomar profesionalmente? ¿Por dónde tiene que empezar? ¿Cómo definir si sí o no? ¿Por dónde irse? ¿Qué cursos tomar? ¿Qué videos tomar? ¿Qué libros ver? Y todo lo que ya sabes. Y saliendo de ahí, ¿para dónde le gusta? ¿Cómo empiece? Mira, es chistoso porque yo no he logrado dar ese paso. A mí me gustaría mucho tener un negocio. Lo intenté en línea, pero siempre teniendo trabajos alternos. Entonces, justo mi esposo y yo platicábamos y era como de, híjole, es que estos trabajos alternos nos dan seguridad. Entonces, al final nunca le pones esa importancia a ese proyecto, porque al final siempre vas a tener de dónde agarrarte, ¿no? Entonces, primero estar seguros que quieres dar el paso. Obviamente, para estar seguros, pues tienes que tener el recurso, tienes que tener la idea y tienes que tener la preparación para hacerlo, ¿no? Yo creo que es muy cierto lo que tú dices, y yo a pequeña escala con este emprendimiento en línea me di cuenta de eso. O sea, no sabíamos empacar, no sabíamos hacer etiquetas, inclusive hasta el decirle al cliente, oye, págame. O sea, hasta eso no sabíamos cobrar, no sabíamos vender para nada. O sea, tal vez lo podemos hacer detrás de un celular, pero ya a la hora de ver al cliente era como de, sí, toma tu pastel. Y era como de, no, pregúntale, dile, hazle. O sea, no sabíamos esa parte. Hasta el transportar el pastel, saber en dónde iba más seguro, qué tantos pisos aguantaba, qué tanto el viaje, cobrar esa entrega de envío. Todo eso lo fuimos aprendiendo a la mala cuando veíamos que no llegaba ese dinero que se supone que debíamos de ganar, ¿no? Entonces, sí, prepararte en todas las áreas. Tal vez no vas a ser un experto, tal vez si tu enfoque en tu lugar que tú quieres hacer es, yo me quiero dedicar a la operación, que en algún punto la vas a tener que dejar, es inevitable, pero si tú dices, yo quiero la operación, entonces mentalízate que vas a tener que contratar a alguien que te lleve la administración, porque un emprendimiento no van juntos, literalmente junto con pegado, o sea, no puedes separarlos. En el momento en que tú no le das la importancia a la administración, tu negocio nunca va a crecer, nunca. Te vas a dar cuenta que o debes o no ganas, así. Y no solo en dinero, en materia prima también, porque no la sabes pedir, porque no checas. Yo eso lo aprendí trabajando en un emprendimiento que igual, pandemia, un señor quiso abrir una tienda de orgánicos, no sé cómo fui a dar allá, entonces le ayudamos a abrir esta tienda de orgánicos. La idea es que después pusiera una panadería, pero empezamos con la tienda. Yo no sabía nada de proveedores, de llamarles, de facturar, de ver las fechas de caducidad, de ver cuánto se vendía, porque si ya pediste otro lote se te va a quedar. Nada de eso, rotación de producto. Obviamente lo sabes a pequeña escala, pero ya un negocio, o sea, de estar seguros que no te vayas a quedar sin materia prima a mitad de semana y este proveedor solo surte los jueves y debiste haber pedido los martes y lo tuviste que haber contemplado. Entonces, toda esa ventana no la sabes cuando estás en operación. En operación sabes acomodar en PEPs. Primeras entradas, primeras salidas y se acabó. Tú pides, pero pides para el otro día porque quien controla todo eso es el almacén, ¿no? Pero al final, si tú tienes un emprendimiento, tú vas a ser el almacén también. Tú tienes que controlar también eso, ¿no? Entonces, aprender todo eso, facturar, todo un tema con, pues, darte de alta al SAT, todas estas cosas, que eso lo aprendí en la escuela ahora. Yo no sabía hacer facturas y tenía que hacerlas. Entonces no puedes como deslindar las operaciones. Ahora, si tú sabes que no quieres estar en la operación, que lo tuyo sí quieres aprender para saber que tus empleados hagan las cosas bien, pero lo tuyo es la administración, mentalízate que vas a tener que contratar a alguien que se encargue de la operación. Entonces, pues estar preparado, ¿no? Yo creo que cuando tienes estas tres cosas es un buen momento para iniciar un emprendimiento, que no está peleado que lo inicies, o sea,
de verdad cuando me contaste tú que iniciaste pequeño y ahorita ya todo lo que tienen es mucha inspiración para los que no, como que no queremos dar el paso. Entonces no es imposible, pero te puedo apostar que a veces hasta la administración le ganó a la parte de la operación, porque una vez que encuentras tus fórmulas, tus recetas, eso se repite una y otra vez. Pero la administración siempre va a depender mucho de tus ventas, de lo que ya en stock se quedó, de lo que hay que mover, de que ya un empleado se fue, hay que contratar a otro. Estandarizar tus recetas, muy, muy, muy importante. Creo que la gente cuando inicia es el error más grande que cometes. ¿Y en cuánto puedo dar un 3 leches? Y yo, pues no sé, tú dime. O sea, porque yo te puedo decir desde mi punto de vista de cómo yo compro mis ingredientes, de cuánto gas pago yo, de cuánto tiempo me lleva a mí hacerlo, de que si lo hago con una batidora o lo hago a mano, o sea, todo lo que implica en gastos directos e indirectos. Pero tú, o sea, ¿tú cómo lo vas a hacer? ¿Dónde vas a comprar tus ingredientes? ¿Cuánto te cuestan? Entonces yo, y así, y lo puedo dar como lo de una Aurrera, y yo, no, o sea, a ellos les sale, creo que no $1 la harina, o sea, no hay manera de que te compares con esos precios, ¿no? Entonces también mucha educación financiera cuando quieras emprender, muchísima. Yo creo que inclusive hasta la operación la puedes ir aprendiendo en el camino. Obviamente vas a tener muchos gastos de materia prima por el proceso de aprendizaje, pero creo que es algo que puedes ir aprendiendo con la práctica. Pero si no te cubres administrativamente, siento que es donde más te puede pegar en un emprendimiento. Entonces, estar listo para eso, mentalizarte que tu negocio va a ser 24/7 y estar disponible para eso por lo menos al inicio, mientras arranca y se pueda ir manteniendo como poco a poco. No olvidarte que tiene que llegar a un punto de equilibrio, que tu negocio te tiene que pagar un salario, porque igual también de eso a veces pensamos que ya de eso vamos a vivir y nos va a mantener al 100 desde el día 1 y pues no hay forma. Entonces sí, justo como hacer muchas cuentas, no es desanimar, creo que se puede empezar desde algo muy chiquitito, si tienes la cochera de tu casa e iniciar, pero siempre con el enfoque de un crecimiento, o sea, de objetivos a pequeñito plazo para que tu objetivo final llegue a cierto tiempo, ¿no? Yo aprendí mucho, por ejemplo, ponerte metas de ventas. O sea, si no te las pones, nunca vas a lograr tu objetivo de lo que tú tienes que ganar mes con mes para cubrir todos tus gastos. Entonces es algo que a veces no comprendemos mucho desde el lado de la operación, porque luego nos llega alguien y que tienes que hacer un pastel para dentro de 2 días. No, como en 2 días, yo ya me había organizado mi producción, que no sé qué, pero es que si no llegas a esa meta de ventas, ¿no? Entonces, igual como comprender ambos lados, tanto el operativo como el administrativo. Si estás listo en esos aspectos, creo que puedes dar el paso más seguro. Podrías no estar listo en todos y dar el paso, pero pues es irlo como descubriendo poco a poco y quizás el proceso se vuelve un poco más doloroso, ¿no? Porque pues te va sorprendiendo a veces de cosas que no previste antes. Pero sería eso. También yo, desde el lado de la operación, es lo que yo les digo, puedes pagar cursos, que está muy bien, porque te van a dar, yo sigo tomando cursos, inclusive, para seguirme actualizando. Entonces te dan pilares muy fuertes, pero también yo les diría trabaja, porque es muy diferente ir a un curso que trabajar. Trabajar te va a ampliar el panorama de cómo te debes de organizar tú a la hora de ya tener tú un centro de operación, un obrador, a diferencia de ir a un curso. En el curso te van a dar, ahí te van a decir, sí, yo tal vez en la empresa que yo tengo me organizo así y así, ¿no? Pero vivirlo ya es diferente. Entonces, por lo menos trabaja 1 año o 2 en algún lugar para que puedas visualizar todo lo que implica tener un lugar. No, esta es una clase de emprendimiento. No, ni yo lo he logrado. No, pero buenos tips de experiencia que ya has vivido, porque Sí. creemos que saliendo de la carrera o tomando un curso, taller, lo que sea, ya lo sabemos todo y no sabemos nada. Sabemos muy, muy poquito de todo lo que lleva una organización. Y lo Sí. mencionaste, pues igual, administración, finanzas, operación, si no lo sabes, y ventas. O sea, puede ser mejor y no sabes vender, o sabes vender y no tienes el producto, pues vas a quedar mal al cliente.
Y sabes que los que te lo decía bromeando, pero los que nos dedicamos a la operación somos muy malos vendedores, porque toda la vida hemos estado atrás. Entonces, que nos pongan enfrente es como de, nos congelamos, no sabemos vender nuestro producto, o lo hacemos muy técnico y la gente es como de, ¿qué me estás diciendo? Sí. No sé qué te estoy comprando, ¿no? Yo nada más quería un pastel y... Sí, tú ya me diste aquí toda una cátedra. Sí, justo, entonces creo que nos pasa mucho, porque justo somos más los que estamos en operación, los que queremos a veces un lugar. Y sí, nos falta mucho la parte del servicio, mucho. Pues muchísimas gracias, siempre tanto en lo que me enseñaste en el taller, me dices otra visión de la importancia de la panadería y repostería y de la pastelería tradicional, y me ayudó mucho, nos ayudó mucho también para Welker y para, no para hacer los ingredientes, yo creo que ahí está bien bonito y todo lo demás, pero para darle sentido a cómo podemos ayudar a más gente, y eso, pues, por eso dije, y hasta me hice amigo, voy a decir la palabra amigo, tuyo, porque generaste mucho valor, nos abriste el panorama para muchas cosas, y gracias por aceptar la invitación. ¿Algo que quieras agregar para cerrar ahora sí? Pues más que nada, igual muchísimas gracias a ti, Adri, por haberme invitado. La verdad es que traía mucha expectativa de esta plática. Es la primera vez que pues comparto mucho como mi experiencia, no solo profesional, sino también pues al final abarca la parte personal. Entonces para mí ha sido muy gratificante. Igual me es muy gratificante ver a las personas que he tenido yo como alumnos, pues obviamente en sus emprendimientos, en sus empresas, como ustedes crecer, desarrollarse. Y es lo que digo, al final pues la enseñanza es esto, como compartir, pero también recibir, ¿no? Así es, pues muchas gracias. Hubo temas que me gustaría haber ampliado, creo que fue general, me gustaría que repitieras en algunas semanas, porque tenemos mucho que dar. No quería ampliarme o hacerlo más extenso el podcast, yo creo que generó mucho valor, pero sí me gustaría que regresaras para seguir conversando de varios temas que quedaron ahí en el aire. Pues muchas gracias. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Compartan si hay alguien que le inspira esto de la repostería, panadería, quiere estudiar, quiere conocer más. Nos ayudaría muchísimo que compartieran. Si nos están viendo en YouTube, que se suscriban, en redes sociales también que nos sigan. Estamos como Welker MX en todas las redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Adiós.